¿Cómo es posible que un imperio se construya sobre una mentira matemática? Roma, casi siempre en inferioridad numérica, conquistó el mundo conocido. No lo hizo con más hombres, sino con ideas letales, demostrando que en el campo de batalla, un cerebro brillante pesa más que 1000 espadas. ¿Qué secretos se esconden detrás de estas victorias imposibles? Las respuestas están grabadas en los campos de batalla de la antigüedad, en tácticas que transformaron la debilidad en un arma. Las batallas no las ganan los números, las ganan las estrategias, el ingenio, la inteligencia y sobre todo el engaño. Ni siquiera la experiencia y habilidad de los soldados garantizan el resultado. Para desvelar estos secretos, debemos empezar por el sistema que sentó las bases del dominio romano, una obra de ingeniería militar tan revolucionaria que merece el primer puesto: la formación en damero. Esta formación, también conocida como la Triple Acies, fue la evolución táctica que permitió a Roma superar a sus formidables adversarios, incluyendo aquellos que usaban la aparentemente invencible falange helenística. Imagine la falange: un muro de hombres y picas, un erizo de acero que avanzaba con una fuerza imparable. Era una formación pensada para el choque frontal, para aplastar todo a su paso. Sin embargo, su mayor fortaleza era también su debilidad fundamental: su rigidez. Una falange era poderosa en terreno llano y abierto, pero perdía cohesión en terrenos irregulares, y su capacidad de maniobra era extremadamente limitada. Los romanos, con su genio práctico, observaron esta debilidad y diseñaron una respuesta. La legión manipular no era una masa sólida, sino un sistema flexible y articulado. Estaba dispuesta en 3 líneas: los Astati, los príncipes y los Triari, pero la clave estaba en que los manípulos, las unidades básicas de cada línea, se colocaban cubriendo los huecos de la línea anterior, como las casillas de un tablero de ajedrez o damero. Esta disposición aparentemente abierta era, en realidad, una trampa mortal. Cuando la primera línea de Astati, los soldados más jóvenes e impetuosos, entraba en combate, no luchaba hasta el agotamiento. Tras un tiempo de combate intenso, podían retirarse ordenadamente a través de los huecos dejados por los príncipes, la segunda línea de soldados en la flor de la vida. Estos, frescos y listos para la lucha, avanzaban para tomar su lugar en el frente, presentando al enemigo una nueva oleada de energía y acero. Mientras tanto, los Astati se reagrupaban, descansaban y se preparaban para volver a la carga si era necesario. Este sistema de relevo continuo era devastador. El enemigo no se enfrentaba a un solo ejército, sino a 3, uno tras otro. La presión era constante, psicológica y físicamente agotadora. Mientras sus propias filas se fatigaban, morían y perdían la moral, veían cómo los romanos parecían tener una fuente inagotable de hombres frescos. Y si las 2 primeras líneas no eran suficientes para quebrar al adversario, quedaba la última línea, la de los Triari, los veteranos de curtida experiencia. Eran la reserva de élite, y la expresión Rema Triarios redice, el asunto ha llegado a los Triari, se convirtió en sinónimo de una situación desesperada. La flexibilidad del damero permitía a la legión adaptarse al terreno, envolver los flancos de la rígida falange y explotar cualquier brecha que se abriera. No era solo una formación, era un motor de combate implacable y eficiente, la primera y más importante respuesta a cómo Roma construyó su imperio desde la inferioridad numérica. Pero el genio militar de la antigüedad no se limitó a Roma. Mucho antes, en las llanuras de Beocia, un general tebano llamado Epaminondas había demostrado de manera espectacular cómo la inteligencia podía subvertir el orden establecido y humillar a la fuerza militar más temida de Grecia. Nos referimos a la táctica de la formación en oblicuo, una genialidad que destrozó el mito de la invencibilidad espartana en la batalla de Leuctra en el año 371 a.C. Para entender la magnitud de esta hazaña, hay que imaginar lo que Esparta representaba. Sus hoplitas eran la élite militar del mundo griego, entrenados desde la infancia para combatir y morir en la falange. Su disciplina era legendaria, su habilidad en el combate, incomparable. Ningún ejército griego se atrevía a enfrentarlos en campo abierto en igualdad de condiciones. Epaminondas, sin embargo, no pensaba jugar según las reglas de los espartanos. Su ejército tebano era inferior en número y, hombre por hombre, sus soldados no poseían el formidable entrenamiento militar de sus adversarios. Un enfrentamiento convencional habría sido un suicidio. Epaminondas sabía que no podía ganar si distribuía sus fuerzas de manera uniforme a lo largo de todo el frente. Por eso, ideó una estrategia radical: la formación en oblicuo o flanco declinado.
El plan consistía en concentrar una cantidad abrumadora de sus mejores tropas en uno de sus flancos, el izquierdo, debilitando deliberadamente el centro y el flanco derecho. En su flanco izquierdo acumuló una columna de hoplitas de 50 hombres de profundidad, una masa humana sin precedentes, liderada por el Batallón Sagrado de Tebas, una unidad de élite compuesta por 150 parejas de amantes. El objetivo de esta masa compacta era uno solo: aplastar el flanco derecho espartano, donde, por tradición, se encontraba el rey y sus mejores hoplitas. Mientras tanto, el resto de su ejército, el centro y el flanco derecho debilitados, recibieron una orden crucial: rehuir el combate directo. Debían avanzar lentamente, en diagonal, manteniendo al enemigo ocupado pero sin presionar, simplemente conteniendo y retrasando la línea espartana. La batalla comenzó. Los espartanos, viendo la extraña formación tebana, probablemente sintieron una mezcla de confusión y desprecio. Avanzaron como siempre lo hacían, una línea perfecta de escudos y lanzas. Pero mientras su centro e izquierda apenas encontraban resistencia en el frente tebano que retrocedía, su flanco derecho se topó con un monstruo. La columna de 50 filas de profundidad avanzó con una fuerza irresistible, una masa de infantería que arrolló a los espartanos valiéndose de su abrumadora superioridad numérica en ese punto concreto. Los espartanos, acostumbrados a luchar en una formación de 8 a 12 hombres de profundidad, simplemente no pudieron contener la presión. Su flanco derecho fue pulverizado, roto, aniquilado. Con el flanco de élite destruido y su rey muerto en el combate, el resto del ejército espartano, que hasta ese momento observaba el extraño baile del ejército tebano, entró en pánico. El victorioso flanco izquierdo tebano no se detuvo. Comenzó una maniobra envolvente, atacando a la hora desprotegido centro espartano por el flanco y la retaguardia. Atrapado, superado y desmoralizado, el ejército que había sido el terror de Grecia se desintegró. Huyeron en desbandada, se rindieron o murieron luchando en una derrota que marcó el fin de su hegemonía. Epaminondas, con pura estrategia, demostró que no importaba cuán bien entrenado estuviera un soldado. Si su formación era rota y su liderazgo decapitado, era tan vulnerable como cualquier otro. Continuando con las tácticas que explotan la vulnerabilidad de los flancos, encontramos una innovación particularmente astuta, una que fue empleada por uno de los más grandes generales de Roma, Julio César. En la crucial batalla de Farsalia, en el año 2048 a.C., César se enfrentó a su rival, Pompeyo, en una lucha que decidiría el destino de la República Romana. Pompeyo superaba a César en número, especialmente en caballería, la cual planeaba usar para flanquear a las legiones de César y atacar su retaguardia, una estrategia clásica y efectiva. César anticipó este movimiento. Sabía que un enfrentamiento directo de su caballería, menor en número, contra la de Pompeyo sería un desastre. Necesitaba una sorpresa, un elemento inesperado que rompiera el guión de la batalla. Y así nació la táctica que podría bautizarse como el flanco sorpresa. El plan era de una simplicidad engañosa, pero requería una disciplina de hierro. César ordenó a un pequeño contingente de sus legionarios más experimentados, una corte de reserva, que se posicionara de manera oculta detrás de su propia línea de caballería, en su flanco derecho. La clave era que esta infantería debía pasar completamente desapercibida hasta el momento decisivo. La batalla comenzó como Pompeyo había planeado. Su caballería, muy superior, cargó contra la de César y, como era de esperar, la hizo retroceder. Envalentonados por su éxito inicial, los jinetes de Pompeyo avanzaron, listos para rodear a la infantería de César y asestar el golpe de gracia. Fue entonces cuando la trampa se cerró. Cuando la caballería de Pompeyo se preparaba para la maniobra envolvente, la cohorte de infantería oculta de César recibió la orden. Salieron de detrás de su propia caballería en retirada y se lanzaron no a la carga, sino a un combate cuerpo a cuerpo directo contra los caballos y jinetes. Aquí reside la genialidad de la táctica. Un jinete es un arma de choque, devastador en una carga, pero una vez que su montura se detiene o se desorganiza, se convierte en un blanco torpe y vulnerable. Los legionarios de César no apuntaron a los jinetes, sino que, según algunos relatos, recibieron la orden de apuntar sus pilas jabalinas a las caras de los jinetes y a los flancos de los caballos. El resultado fue una carnicería. Los caballos, heridos y asustados, se encabritaron y desmontaron a sus jinetes, sembrando el caos en las filas de Pompeyo. La infantería romana, experta en el combate cercano,
masacró a la desorganizada caballería pompeyana. La élite de Pompeyo, su arma ganadora, fue destrozada. Ahora, la caballería de César, que se había reagrupado, junto con la infantería de reserva que había ganado el combate, quedaron libres para hacer exactamente lo que Pompeyo había intentado. Rodearon al ejército enemigo y lo atacaron por el flanco y la retaguardia, que ahora estaban completamente expuestos. La visión de su propia caballería huyendo en pánico y de las águilas de César apareciendo por su flanco desprotegido rompió la moral de las legiones de Pompeyo. Lo que debía ser una victoria segura se convirtió en una derrota catastrófica, todo gracias a una sola cohorte oculta, una sorpresa táctica que cambió el curso de la historia y allanó el camino para que César se convirtiera en el amo de Roma. No todas las tácticas se basan en el engaño sutil. Algunas, por el contrario, aprovechan una ventaja numérica de la manera más directa e inteligente posible. Cuando un ejército posee superioridad numérica, la tentación puede ser simplemente formar una línea más densa y profunda para aplastar al enemigo con fuerza bruta. Sin embargo, una mente estratégica sabe que hay un uso mucho más eficiente para esos hombres extra: extender el frente. Esta táctica es de una lógica aplastante. En lugar de añadir profundidad a la formación, se alarga la línea de batalla para que supere en longitud a la del enemigo. El objetivo no es romper el centro enemigo, sino desbordarlo. Cuando los dos ejércitos chocan, los extremos de la línea más larga, al no tener oposición directa, pueden simplemente continuar su avance y replegarse hacia adentro, como los brazos de un gigante que se cierran para abrazar a su víctima. El ejército contrario, con un frente más corto, se ve repentinamente atacado no solo desde el frente, sino también desde ambos flancos y eventualmente, por la retaguardia. Ningún soldado, por experimentado que sea, puede luchar eficazmente en tres direcciones a la vez. La formación se desintegra, la moral se desploma y la cohesión se pierde. La batalla se convierte en una masacre, una cacería de hombres atrapados en una bolsa de la que no pueden escapar. Esta táctica es especialmente útil cuando la superioridad numérica es clara, pero el enemigo posee tropas de mayor calidad o más experiencia militar. Se neutraliza la ventaja cualitativa del adversario mediante una maniobra geométrica que lo descompone tácticamente. Por supuesto, los generales de la antigüedad eran muy conscientes de este peligro. Para contrarrestar la amenaza de ser flanqueados por un ejército más grande, los comandantes en inferioridad numérica a menudo buscaban posicionarse de manera inteligente en el campo de batalla. Intentaban anclar al menos uno de sus flancos, y preferiblemente ambos, a un obstáculo natural infranqueable. Un río, un lago profundo, una marisma, una colina escarpada o una montaña podían servir como un baluarte natural que protegía un flanco, impidiendo que el enemigo pudiera rodearlo. De esta manera, el ejército más pequeño podía negar la ventaja numérica de su oponente y forzarlo a una batalla frontal, donde la experiencia y la disciplina de sus tropas podían prevalecer. El ejemplo más famoso y legendario de esta estrategia defensiva es, sin duda, la batalla de las Termópilas. En el año 480 a.C., una pequeña fuerza griega, liderada por 300 espartanos, se enfrentó al vasto ejército persa del rey Jerjes. Sabiendo que en campo abierto serían aniquilados, los griegos eligieron un paso estrecho, con las montañas a un lado y el mar al otro. En ese frente angosto, la inmensa superioridad numérica de los persas se volvió irrelevante. Solo podían atacar con un número limitado de hombres a la vez, chocando de frente contra el muro de escudos y lanzas de los hoplitas griegos. Los espartanos y sus aliados anularon la táctica de extender el frente al elegir un campo de batalla que lo hacía físicamente imposible, demostrando que la geografía puede ser un arma tan poderosa como cualquier formación. La posición de las tropas de élite en el campo de batalla es una de las decisiones más críticas que un general debe tomar. ¿Deberían colocarse en los flancos para protegerlos o para realizar maniobras envolventes? ¿O deberían formar una reserva estratégica para intervenir en el momento crucial? Una táctica audaz, aunque arriesgada, propone una respuesta diferente: colocar a las mejores tropas, las más fuertes y experimentadas, justo en el centro del ejército. Esta estrategia se conoce como el centro reforzado. La lógica detrás de esta táctica es ofensiva y psicológica. El objetivo es utilizar la fuerza de élite como una cuña para romper la columna vertebral del ejército enemigo. Al colocar a los mejores soldados en el centro, se asegura que se enfrentarán al centro enemigo, que previsiblemente estará compuesto por tropas de calidad media,
ya que la mayoría de los ejércitos antiguos solían colocar a sus mejores unidades en los flancos. El combate en el centro se convierte en un duelo desigual. Las tropas de élite, con su superior habilidad en el combate cuerpo a cuerpo, comienzan a presionar y a hacer ceder terreno a sus oponentes. Poco a poco, con una presión implacable, el centro enemigo comienza a doblarse, a retroceder y finalmente a romperse. En el momento en que el centro se quiebra, la batalla cambia drásticamente. Las unidades de élite victoriosas han logrado penetrar la línea enemiga, partiendo su ejército en dos mitades aisladas. El efecto sobre la moral enemiga es devastador. Ver el corazón de su propia formación destruido y a las tropas de élite enemigas campando a sus anchas en su retaguardia es una visión que puede quebrar la voluntad del soldado más valiente. Pero el efecto no es solo psicológico. Una vez que han roto el frente, estas tropas de élite no se detienen. Pueden girar y atacar por la retaguardia a las unidades enemigas que todavía están luchando en los flancos, creando un caos total. Atrapadas entre el ataque frontal de sus oponentes originales y el nuevo ataque por la espalda de la cuña de élite, estas unidades están condenadas. Sin embargo, esta táctica no está exenta de riesgos. Su éxito depende de la capacidad de la unidad de élite para romper el centro enemigo con rapidez. Si el enemigo anticipa la maniobra o si su centro es más resistente de lo esperado, el plan puede fracasar. El mayor peligro para la táctica del centro reforzado es que el enemigo disponga de tropas en reserva. Un general prudente, al ver su centro ceder, podría desplegar sus reservas para taponar la brecha, estabilizar el frente y rodear a las tropas de élite enemigas que han penetrado en su formación. Si esto ocurre, la cuña atacante puede quedar aislada y ser destruida, convirtiendo una audaz maniobra ofensiva en un desastre. Por lo tanto, el centro reforzado es una apuesta. Una apuesta que la calidad de tus mejores hombres puede romper la línea enemiga antes de que el adversario tenga tiempo de reaccionar. Una demostración de confianza en la pura fuerza de combate de la élite. Ahora, consideremos una táctica que es, en muchos sentidos, la antítesis del centro reforzado. Es una estrategia que abraza la debilidad en el centro, la convierte en un arma y fue utilizada en una de las batallas más famosas y catastróficas de la historia de Roma. Estoy hablando de la formación en U o en media luna, una trampa maestra de paciencia, disciplina y engaño. En esta formación, la disposición de las tropas de élite se invierte. En lugar de estar en el centro, las unidades más fuertes y fiables se colocan en los flancos. El centro, por el contrario, está compuesto por tropas menos experimentadas o más ligeras, formando un frente que, deliberadamente, no está diseñado para resistir un asalto prolongado. El genio de esta táctica reside en la coreografía de la retirada. Cuando el ejército enemigo avanza y choca contra la línea de batalla, el centro no intenta mantener su posición. En su lugar, comienza a retroceder de manera lenta, ordenada y controlada. Este retroceso no es una línea recta. Los extremos del centro, conectados a los fuertes flancos, retroceden menos que el punto medio, haciendo que la línea se curve hacia adentro. Lentamente, el frente recto se transforma en una profunda media luna, o una U, que se va cerrando sobre el ejército enemigo que avanza. El ejército atacante, en su ímpetu y creyendo que está ganando terreno fácilmente, presiona cada vez más, adentrándose más y más en la curva. Lo que no perciben es que no están rompiendo la línea enemiga, sino que están siendo canalizados hacia una bolsa, un matadero cuidadosamente preparado. Mientras el centro cede terreno de forma controlada, la verdadera batalla se libra en los flancos. Allí, las unidades de élite, frescas y fuertes, se enfrentan a los flancos enemigos y, gracias a su superioridad cualitativa, los vencen. Una vez que los flancos enemigos han sido derrotados o puestos en fuga, las unidades de élite victoriosas no persiguen al enemigo en retirada. En cambio, ejecutan el movimiento final y decisivo. Giran hacia adentro. Ahora, el ejército enemigo se encuentra en una situación desesperada. Su avance triunfal lo ha llevado al interior de una trampa mortal. Su frente está bloqueado por el centro que, aunque debilitado, sigue presentando resistencia. Sus flancos originales han desaparecido, y en su lugar, las tropas de élite enemigas los están atacando desde los lados. Y para completar el cerco, las unidades de élite que han girado hacia adentro comienzan a atacar su retaguardia. El ejército queda completamente rodeado, comprimido, incapaz de maniobrar. La batalla se convierte en una masacre sistemática.
Esta fue, por supuesto, la táctica empleada magistralmente por Aníbal Barca contra los romanos en la batalla de Canas en el 216 a.C., la que es recordada como una de las mayores y más sangrientas derrotas que Roma sufrió en toda su historia. Aníbal utilizó a sus mercenarios galos e hispanos menos fiables en el centro, mientras que su veterana infantería africana formaba los flancos. Los romanos, con su típica agresividad, cargaron contra el centro débil, se adentraron en la bolsa y fueron aniquilados, demostrando de la forma más brutal posible cómo un centro débil puede ser la clave de la más brillante de las victorias. Frente a la amenaza de una caballería enemiga superior que puede flanquear, hostigar y atacar la retaguardia, la infantería a menudo necesita adoptar formaciones puramente defensivas. Una de las más efectivas y antiguas es la formación en un gran círculo o cuadrado. Esta táctica, conocida por los romanos como orbis círculo, es una medida de último recurso, pero increíblemente eficaz para la supervivencia. La premisa es simple: formar a todo el ejército en una masa compacta, con soldados mirando hacia todas las direcciones. De esta manera, no hay flancos que atacar ni una retaguardia que explotar. El ejército se convierte en una fortaleza humana, un erizo de escudos y lanzas del que no hay punto débil evidente. Dentro del círculo o cuadrado, se pueden proteger los suministros, los heridos y los comandantes. Esta formación es ideal para resistir el hostigamiento de la caballería enemiga, especialmente la caballería de proyectiles, que depende de la movilidad y de encontrar ángulos de ataque vulnerables. Contra el orbis, los jinetes solo pueden realizar cargas frontales contra una pared de lanzas, lo que a menudo resulta en un suicidio. Sin embargo, la formación tiene una debilidad crítica: es completamente estática. Un ejército en círculo no puede avanzar ni maniobrar, su única función es resistir. Es una táctica de supervivencia, no de victoria. Se utiliza para aguantar hasta que la caballería enemiga se quede sin proyectiles, se agote o hasta que lleguen refuerzos. Es el último bastión de la infantería rodeada. Pero, ¿y si en lugar de resistir, se pudiera convertir la persecución del enemigo en su propia destrucción? Aquí es donde entra una de las tácticas más psicológicas y arriesgadas de todas: la retirada fingida. Su nombre lo explica todo, pero su ejecución es increíblemente difícil. Consiste en que un ejército, o una parte de él, simula una retirada desordenada, dando la impresión de haber sido derrotado y estar huyendo en pánico. El objetivo es tentar al enemigo para que rompa sus propias filas y se lance en una persecución desorganizada. Un ejército victorioso en el calor de la batalla a menudo desea aniquilar a su rival para asegurar la victoria, y la visión de un enemigo en fuga es una tentación casi irresistible. La clave del éxito de esta táctica radica en la disciplina. El ejército que finge la retirada debe hacerlo de manera convincente, pareciendo caótico, pero manteniendo en secreto su cohesión interna. Mientras tanto, el enemigo perseguidor, en su afán por alcanzar a los fugitivos, inevitablemente comenzará a desorganizarse. Las unidades más rápidas se adelantarán, las más lentas quedarán rezagadas, y la formación de batalla se desintegrará en una turba desordenada de individuos. Y entonces, en el momento elegido por el comandante, ocurre el giro dramático. El ejército que se retiraba se detiene de repente, se da la vuelta, reforma su línea de batalla en un instante y lanza un devastador contraataque. El enemigo, sorprendido, agotado por la persecución y completamente desorganizado, es incapaz de ofrecer una resistencia efectiva. Son masacrados, atrapados en su propio exceso de confianza, justo cuando creían tener la batalla ganada. Un ejemplo perfecto de esto ocurrió en la ya mencionada batalla de Pydna en el 168 a.C. Las legiones romanas del cónsul Emilio Paulo se encontraron incapaces de romper el frente de la falange macedonia, un muro de picas de más de 6 metros de largo. Tras varios intentos fallidos, los romanos hicieron algo impensable: fingieron una retirada hacia un terreno más elevado e irregular. El rey macedonio, Perseo, creyendo que los romanos estaban vencidos, ordenó a sus falanges avanzar y perseguirlos. Pero al moverse sobre el terreno irregular, la rígida formación de la falange comenzó a romperse, abriéndose pequeñas brechas en el muro de picas. Ese era el momento que los romanos estaban esperando. Se giraron, y en lugar de atacar el frente de la falange, sus flexibles manípulos se infiltraron en las brechas, donde las largas zarizas de los macedonios eran inútiles en el combate cercano.
Armados con sus cortos y letales gladius, los legionarios masacraron a los falangistas, venciendo en la batalla y poniendo fin al reino de Macedonia. La retirada fingida había convertido la mayor fortaleza del enemigo en su debilidad fatal.